¿No? Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a una nueva actividad del Festival de Ciencia Puerto de Ideas Antofagasta 2021, presentado en conjunto con Escondida BHP. Mi nombre es Daniel Silva, yo soy periodista de ciencia y tecnología, he estado acompañando justamente esta actividad durante mucho tiempo y en esta oportunidad nos hemos querido restar, hemos querido seguir con ustedes, mantener este legado, esta tradición de divulgación de ciencia y tecnología de primer nivel, y es muy importante para nosotros estar acompañándolos, sobre todo en este contexto. Nuevamente hemos tenido que adaptar esta actividad a la emergencia sanitaria por coronavirus, y el llamado que queremos hacerle es a que por favor se estén cuidando, que estén tomando todas las medidas. Nosotros, tanto yo como los invitados y los organizadores también lo estamos haciendo, pero hemos querido mantenernos juntos con ustedes para poder entregarles este contenido de calidad. Sabemos que hay muchas personas que están en su casa, que están buscando también contenido a través de Internet, y esta es sin duda una alternativa que de manera tradicional o ahora a través de esta forma telemática también está llamada a entregar este contenido. En esta oportunidad vamos a estar conversando con una figura muy importante, y a las personas que se están sumando también comentarles. Este panel está dedicado al ser humano, al entorno, a la conservación, a la vinculación con el entorno. Y vamos a estar con dos invitados. Lamentablemente hemos tenido algunos problemas de última hora con Brigitte Baptiste, que es bióloga experta en biodiversidad y medio ambiente, que no ha podido sumarse a esta conversación. Lamentablemente nos acaba de avisar que tuvo unos problemas, unos imponderables en su agenda y no va a poder estar con nosotros. No se preocupen, estamos con un tremendo invitado también, porque íbamos a estar compartiendo, íbamos a ser tres las personas que íbamos a estar conversando, y ahora vamos a estar junto con Alex Muñoz, quien ya está conectado con nosotros. Él es el director de Pristine Seas para América Latina. Gracias por acompañarnos, Alex. Gracias por acompañarnos a todos ustedes, a todos y a todas. Les pedimos que pueden hacer comentarios también. Vamos a estar recogiendo las impresiones también en redes sociales. Si es que tienen preguntas, también me las pueden hacer llegar, eh, para que esto sea una conversación interactiva entre Alex, conmigo y también con ustedes. Los invito en todo caso a seguir reflexionando sobre todos los temas que vamos a estar tocando. Y sin más preámbulos, entonces, Alex, te queremos dar la bienvenida y quizás unas palabras de entrada, unas palabras de inicio para esta reflexión. Desde la trinchera se llama esto, de la conservación ambiental. Alex, bienvenido, buenas tardes. Daniel, gusto saludarte y muchas gracias a ti y a Puerto Ideas por esta invitación. La verdad es que este es el momento más apropiado para reflexionar sobre lo que se viene. El mundo está cambiando en muchos sentidos y por lo tanto es bueno hacer una pausa para corregir errores. Creo que el mundo está mostrando ahora las consecuencias de el mismo actuar de la humanidad en temas ambientales, en temas sociales, y por lo tanto creo que esta es una gran oportunidad para que podamos conversar. Eh, Dicho sea de paso, creo que es indispensable que podamos escucharnos también. Y por algo me llama un poco la atención que el título de la conferencia sea desde la trinchera de la conservación del medio ambiente. Yo no estoy en ninguna trinchera. Yo vengo acá a conversar y siempre lo he hecho, y la idea es que podamos, con mucha humildad, encontrar vías de cooperación para poder tener cambios profundos, que es lo que el mundo espera y necesita. Sí, entiendo y puedo asumir, tal vez, para que los dos podamos también tratar de entender a qué le llaman trinchera, porque claro, eso te habla directamente de que es una batalla donde hay bandos. En este caso, entiendo que se escogió ese nombre porque tiene que ver con que ustedes son personas que están investigando, son activistas, tienen una lucha, se podría decir, por defender justamente el medio ambiente, y no debería ser visto quizás de esa manera, ¿no? Porque estamos todos juntos, tenemos que remar todos juntos, si no, no vamos a conseguir hacer los cambios necesarios. Ahora, te quiero hacer una pregunta antes de entrar directamente en lo que están haciendo ustedes también como actividad en Prison Sys, pero te quería decir, estamos en medio de una contingencia sanitaria terrible, nadie escapa a esta situación, esto es mundial, ¿no? La pandemia por coronavirus. Se han hecho algunas correlaciones de que esto tiene de alguna manera es el resultado de nuestra relación, de la relación que tenemos con el entorno, de la forma en que tenemos de producir, de la forma en que tenemos de construir, de la forma en que tenemos de ser voraces quizás con el medio ambiente, pero también
todo esto del coronavirus produjo el año pasado, sobre todo, ¿te acuerdas tú? Una especie de pausa, un parón importante en la actividad económica. Y recuerdo que en ese momento, y también ahora, muchos dijeron, ojo, esta puede ser una tremenda oportunidad también. Tomemos la crisis como una oportunidad para recomenzar de manera distinta. Alex, ¿tú crees que tú también eres de las personas que lo ve de esta manera? ¿Tú crees que también esta gran crisis puede ser al mismo tiempo una oportunidad? Sin duda, eso depende enteramente de nosotros. Las oportunidades se pueden aprovechar o se pueden desperdiciar. Lo que yo veo hoy es una triple crisis. En primer lugar, tenemos el coronavirus, el COVID-19, encima causando estragos, muchas muertes y muchos enfermos lamentablemente, y es una pandemia que no ha podido ser controlada. Lo segundo es el cambio climático, que es más lento, es como una especie de enfermedad que se va mostrando lentamente, que no es como el coronavirus que te puede mandar a la UCI en pocos días, sino que el cambio climático todos los años se va agravando porque no hemos corregido los factores que lo provocan. Y en tercer lugar, hay una pérdida muy acelerada de biodiversidad. Se estima que en los ritmos actuales, en las próximas décadas, es decir, de aquí al año 2050, vamos a perder 1 millón de especies en la Tierra. Y estas tres crisis tienen un origen común. Hemos desconocido que la naturaleza tiene un límite. Y te lo digo por lo siguiente, el coronavirus es una enfermedad que viene de animales salvajes que han transmitido un virus a los humanos, principalmente porque hemos invadido ciertos lugares silvestres, ¿no? Lugares donde si tú, por ejemplo, dentro de un bosque vas a encontrar muchas enfermedades, pero los humanos al entrar, digamos, a ocupar esos lugares con ciudades, etcétera, estamos expuestos a que estos virus puedan traspasarse a humanos. También lo que ocurrió específicamente con el coronavirus, se estima que esto nació en mercados donde se venden animales salvajes en China. Esto no es la primera vez que ocurre, ya ha ocurrido mucho y afortunadamente el gobierno chino ahora decidió clausurar esos mercados porque eran una fuente también de contagio y de traspaso de enfermedades de animales a humanos. Como digo, el coronavirus es lo que tenemos presente, pero hay muchas enfermedades que se han traspasado de la misma manera. Y la pérdida de biodiversidad también tiene como un factor de origen, digamos, el maltrato que hemos hecho de ciertas áreas silvestres. Si, para que la gente tenga una idea, nosotros estamos talando 4 canchas de fútbol, el equivalente a 4 canchas de fútbol de bosque tropical por minuto. Esa es la velocidad en que estamos perdiendo bosques a nivel mundial. ¿Para qué hablar de otros fenómenos que ocurren también en el mar, como la pesca de arrastre, etcétera? Nosotros tenemos que abordar esto igual que un enfermo, digamos. Tenemos que tener un buen diagnóstico y empezar a tomar medidas para mejorarnos. Y eso va a implicar un cambio de vida muy importante. Nuestra economía va a tener que ser distinta, vamos a tener que resguardar los lugares silvestres que van quedando. Los científicos hablan de una nueva meta que es el 30% del mar y la tierra del mundo que debería estar protegido de aquí al año 2030 para frenar estos problemas. También los combustibles fósiles, ya por suerte que ya hemos estado hablando más de cambio climático en toda nuestra sociedad y estamos en buen camino para superar los combustibles fósiles que son los que causan los gases de efecto invernadero que provocan el cambio climático. Y Chile, por suerte, tiene muchos avances y ya el 20% de nuestra matriz eléctrica es en base a energías renovables que no tienen estas emisiones. Nos falta mucho, pero son cosas que nos van a cambiar la vida, pero lo bueno es que no necesariamente para peor. Claro, estamos saliendo de nuestra zona de confort, probablemente todos están acostumbrados a usar su auto, ponerle benzina, ir al mall, etcétera. No es que vayamos a volver una edad de piedra, sino que nos vamos a modernizar de una manera que sea mucho más compatible con un planeta en balance. Claro, y ahora el tema es que ya no es una opción. Lo interesante de esto es que ya estamos supuestamente, lo que dicen muchos entendidos también especialistas, investigadores, investigadoras, que somos la generación que más sabe respecto del cambio climático y somos quizás la última generación que puede hacer algo al respecto, ¿no? Porque si no, nuestro estilo de vida va a cambiar y ahí sí que va a cambiar negativamente si no hacemos algo todos juntos. Alex, tú eres una persona que además habla desde el conocimiento, no habla solamente desde la teoría. Sabemos que eres
una persona que ha viajado, que ha metido las manos en la masa, que ha estado en terreno, que ha ido a la Antártica en diferentes partes, que ha trabajado junto, obviamente con National Geographic, que esto es parte del programa Pristine Seas. Has estado en la Antártica, entiendo, y has podido ver y trabajar activamente en investigar y poder definir, por ejemplo, zonas protegidas. Cuéntanos un poco de eso, porque eso es muy interesante. Y lo conecto con esta meta, que algunos dirán, oye, un 30% protegido, un 30% de los océanos y de la Tierra es mucho. Y yo no sé cómo estamos para lograr esa meta, lograr esa meta. Sí, bueno, primero, como tú bien dices, esto lo vamos a hacer por las buenas o por las malas. Digamos, la naturaleza tiene formas muy fuertes de Uh -huh. reaccionar cuando hay problemas ambientales. El cambio climático por sí solo ha agravado, por ejemplo, los huracanes. Eso ha implicado pérdidas de vidas y también pérdidas económicas tremendas. ¿Cuántas ciudades han sido completamente destruidas por el agravamiento de eventos climatológicos como ese, ¿no? También la sequía, si en Chile lo hemos visto, cómo ha bajado, por ejemplo, la lluvia, los niveles de lluvia que teníamos cada año en la zona central. Eso implica no solamente tener, digamos, más calor, más, digamos, estamos hablando también de tener menos agua para las comunidades, menos agua para el regadío. ¿Qué pasa con la actividad económica? Es decir, eh, las consecuencias son muy caras, digamos, para nosotros, y por lo tanto nos conviene mucho más prevenir y empezar a tomar medidas para empezar a revertir esto. El mismo coronavirus, si hubiéramos tomado medidas antes para evitar este tipo de enfermedades y de pandemias, protegiendo lugares salvajes, clausurando esos mercados donde se venden animales salvajes también, nos habríamos ahorrado todo esto. Esto nos ha costado trillones de millones, trillones de dólares, digamos, ¿no? Entonces, tenemos que aprender a mirar esto con más perspectiva y no solamente reaccionar, porque cuando hay que reaccionar ya es muy caro y es muy tarde, ¿no? Es mucho más caro. Por eso que cuando los científicos hablan del 30%, la verdad es que esa es la mejor póliza de seguro que nosotros podemos tener frente a catástrofes. El cambio climático sí va a ser catastrófico, va a matar a más gente que el coronavirus, va a lograr va a hacer que va a obligar a personas, comunidades enteras que se desplacen, millones de personas huyendo de los lugares donde ya no hay agua. Y hay otros que van a estar inundados. Muchos lugares en la costa del mundo y sobre todo las naciones que son islas van a tener que moverse y desaparecer porque el nivel del mar va a estar mucho más alto de lo que ha sido habitualmente. También está la pérdida de alimento. El mar, por ejemplo, es la gran fuente de proteína que vamos a tener hacia el futuro. Pensemos que el año 2050 vamos a ser más de 9.000 millones de personas. ¿Cómo vamos a alimentar a todas esas personas? Bueno, el mar puede ser una gran respuesta porque tiene proteína y no produce CO2. Si nosotros cultivamos vacas, o sea, perdón, si es que nosotros crecemos vacas, las vacas tienen emisiones de metano y causan más cambio climático, por lo tanto agravan el problema. Entonces, los peces son una garantía, una despensa para nosotros, para la humanidad. Entonces, todas esas cosas se logran a través de la protección del medio ambiente. Cuando hay personas que ven, por ejemplo, nos van a prohibir pescar o nos van a prohibir, no sé, talar estos bosques. Eso no es un sinónimo de retroceso ni de pobreza. Está comprobado, y hay un informe que se lo recomiendo, que es el informe Waldron. Waldron es un profesor de la Universidad de Cambridge que junto con otros 100 científicos y economistas sacaron un informe el año pasado donde se demostró que si nosotros protegemos el 30% del planeta, los beneficios económicos van a superar a los costos económicos en una razón de 5-1. Imagínate. Y también ese mismo estudio demostró que en el futuro, luego de la pandemia, el sector que más va a crecer, el sector económico que más va a crecer, va a ser aquel asociado a la naturaleza, sobre todo a través de la conservación y el turismo. En cambio que el resto, la ganadería, la pesca, la agricultura, va a crecer cerca del 1%. Entonces el futuro va, obviamente, a ser distinto, tiene que ser distinto, y tenemos que hacer apuestas que nos den este valor agregado. Y las áreas protegidas dan ese valor agregado porque nos ayudan a proteger la biodiversidad, nos ayudan a mitigar el cambio climático y nos ayudan a dar alimentos y empleo para las comunidades.
Es interesante, ¿eh? Porque por último, si uno no quiere hacer las cosas, digo uno, un subjetivo, digamos, pero si una persona, un empresario, una institución, un país, si no quiere hacer las cosas solamente por un tema de conciencia o de supervivencia en su momento, por último que lo haga por la lógica de incentivos antigua, porque también, todo lo que acabas de Exacto. decir, la proyección económica también apunta hacia allá, ¿no? Y ya se ha demostrado qué pasa cuando no escuchamos justamente o no cambiamos nuestra relación con el entorno. Ya hemos visto todo lo que se ha perdido con este contexto y esta pandemia. Las cosas que tú nos has comentado acá respecto de lo que ya estamos sufriendo, porque aquí no estamos hablando de que en 30 años más vamos a ver los efectos del cambio climático, son cosas que ya están pasando hoy, lo sabemos acá en Chile, lo sabemos acá en esta parte del mundo también, con el tema de las sequías, el aumento en la frecuencia de eventos extremos, ya lo estamos viviendo, el tema de la alimentación. Hay otro elemento también que me gustaría entrar a proyectar, que es otra de las consecuencias y que quiero además bajarlo con una reflexión de lo que está pasando hoy día. En muchos países del mundo hay reflexión, hay un debate actual, muy social también, que tiene que ver con la migración. Vemos que en muchos países se están cerrando fronteras porque hay otras ciudades o otros lugares que están pasando problemas, que están convulsionados política, económicamente y generan esta migración masiva, ¿no? Y ya vemos cómo en algunos países gente muere tratando de entrar por mar, escalando muros, otros países construyen vallas para que otros no entren. Y uno ahí también tiene que decirle a las personas, ojo, el cambio climático también va a generar en el corto y mediano plazo migración climática. Y ya no hablamos de un par de millones. Hay cálculos que hace la ONU también respecto de esto, de que van a ser cientos de millones de personas que van a tener que moverse sí o sí. Por lo tanto, ese es otro de los impactos que deberíamos comenzar a ver quizás más fuertemente en los próximos 10 15 años, ¿no? Absolutamente. La migración es básicamente es una situación forzosa, ya sea por la violencia, por el hostigamiento por parte de grupos como estatales o también a veces privados que están armados, a veces son conflictos internos. Y ahora se suma el cambio climático y ya se habla de refugiados climáticos. Eso. Esto es algo que ya está ocurriendo, pero va a ocurrir mucho más, porque hay zonas enteras del planeta donde no van a existir condiciones humanas para poder sobrevivir en esas tierras y por lo tanto las poblaciones enteras se van a desplazar buscando una menor radiación solar, buscando fuentes de agua, fuentes de alimentos. Y eso es un tremendo problema político. Y los países ya deberían estar mirando esto desde el punto de vista de la seguridad también, no solamente pensando en que esto es un tema ambiental. Los países tienen que empezar a ver las consecuencias de no abordar el cambio climático. Tuvimos lamentablemente un mal liderazgo en Estados Unidos los últimos 4 años y se perdió mucho tiempo en poder abordar estas cosas, los temas ambientales. Pero la verdad es que va muy unido. Cuando los países desarrollados se quejan de la migración, bueno, los países desarrollados también tienen responsabilidad sobre el cambio climático y si no hacemos nada al respecto, ellos mismos van a tener que absorber esa migración. Entonces, acá hay que mirar estas cosas de manera más global, viendo el aspecto de derechos humanos que está implicado, porque acá las comunidades pobres, las comunidades más vulnerables son las que más temprano pagan los costos del cambio climático, los costos de la inacción. Y los países desarrollados, bueno, claro, tienen más formas de adaptarse, mejores recursos para adaptarse, pero van a recibir a toda esta población. Así que es bueno, y siempre viendo lo de los incentivos, es mejor mirar estas cosas a largo plazo y ver cuánto voy a tener que poner de mi parte para no recibir esto como una especie de boomerang, ¿no? Porque todo se va a devolver y tenemos que empezar a cooperar entre el mundo desarrollado y el mundo en vías de desarrollo. Y esa es la gran discusión de lo que hoy día cruza el cambio climático en el Acuerdo de París. La piedra de tope es cuánto tienen que poner los países desarrollados para que los países en vías de desarrollo puedan mitigar y adaptarse al cambio climático. Oye, la COP25, la última, en Madrid, que siento que ha pasado tanto tiempo, ¿no? Este año va a ser en Glasgow. Fue la COP de los océanos, fue la Blue COP, se le llamó justamente, donde Chile además ocupó la presidencia y sigue ocupando la presidencia hasta este momento. Te voy a preguntar después por cosas más, un poco más contingentes quizás, porque tú también eres una persona muy activa en tu trabajo desde el punto de vista de el activismo, la conservación. También en tus redes sociales, eres muy activo también, estás destacando muchas cosas, vamos a hablar también un poco de eso, Alex, pero quería quizá cerrar esta parte de este pequeño episodio que estamos hablando de cambio climático en general, con una pregunta que yo siempre me ha gustado mucho hacer a quienes trabajan en este mundo.
que tiene que ver con, en tus viajes, en tu experiencia, en tus viajes con el programa Pristine Seas, ¿qué ha sido lo que a ti, más allá de todo lo que ya nos has comentado, que es durísimo, es una película de terror, finalmente todas estas consecuencias si no hacemos algo? Pero hay algo que a ti en lo personal te haya hecho un clic cuando tú empezaste a trabajar en estas materias, en estos temas de cambio climático. ¿Hay alguna situación en particular? ¿Hay algo que tuviste, tanto fuera del agua como bajo el agua? ¿Hay algo que tú hayas visto que tú dijiste, esto me cambió para siempre? Ya no es solo lo que yo creo por convicción, porque lo estudié, porque lo vi en algún video, porque lo vi. ¿Hay algo que a ti te haya hecho ese clic? Que siempre es muy interesante esas historias de cambio personal. Sí, claro. Hay muchos momentos y he tenido mucha fortuna de trabajar con National Geographic muchos años ya. Y recuerdo una experiencia en Chile. Eh, Hace muchos años inicié una campaña para que se prohibiera la pesca de arrastre en los montes submarinos de Chile. Eh, Ujú. Esto nació porque supe, digamos, cuando fui al archipiélago de Juan Fernández, a la isla Robinson Crusoe, que en este lugar maravilloso afuera se realizaba pesca de arrastre en lo que se llaman los montes submarinos. Imagínate cordilleras que están bajo el mar, pero que están llenas de vida. Son lugares que no salen a la superficie, pero que concentran mucha vida marina y se transforman en verdaderas carreteras de vida marina. Ahí se realizaba pesca de arrastre para pescar un par de especies que son caras, pero eran, la verdad que no puedo creer que se hayan pescado porque son especies que vivían 130 años. Estamos hablando del Orange Ruffy y el Alfonsino. Ujú. Y así inicié esta campaña, cuando yo trabajaba todavía en Oceana, para prohibir la pesca de arrastre en los montes submarinos. Y siempre se nos dijo, no, oye, acá no hay nada, en Chile hay pura arena, no hay vida, etcétera. Los montes submarinos no tienen esta vida que tú dices. Porque la verdad que yo me basaba en la literatura, digamos, ¿no? No tenía una experiencia personal. Y en el año 2013 me tocó ir a una expedición con National Geographic a las Islas Desventuradas, la isla San Félix y San Ambrosio en Chile, en el norte de Chile. Y National Geographic traía este submarino por primera vez a Chile. Un submarino maravilloso porque era una burbuja transparente donde uno podía mirar para todos lados y podía bajar hasta 400 metros. Así que empezamos a bajar y empezamos a ver los montes submarinos que también están alrededor de estas islas, porque en Chile hay muchos montes submarinos. Y empezamos a ver una cantidad de vida espectacular, corales, peces, tiburones, langostas, una cosa increíble. Y ahí fue algo que me hizo clic y dije, oye, esto valió la pena. Estos 6 años que nos tomó sacar esta ley valieron la pena. Y algo que, que al principio, claro, no se reconocía por parte de la industria, incluso por parte del gobierno de varios gobiernos, digamos, de esa época. Así que eso me confirmó que estábamos en lo correcto. Y aprovecho a recordar a una gran persona que nos ayudó en ese proyecto, que fue Antonio Horvath. Antonio Horvath era un senador que siempre nos apoyó en los temas marinos. Lamentablemente falleció hace poco. Eh, pero una de las cosas que hicimos con Antonio Horvath también fue invitarlo a subirse al submarino ya cuando fuimos a Isla Chañaral. Después de esa expedición fuimos a Isla Chañaral acá en el continente. Así que va el recuerdo Alex, ahí, el homenaje. o sea, a ti lo que te hizo ese clic finalmente de sentir que lo que estaban haciendo vale la pena, valió la Mm. pena y era el camino correcto fue verte rodeado de vida. Sí, Tú te pues, viste claro. rodeado de vida. Y lo que pasa con estas cosas es que, Mm, bueno, he tenido también la fortuna de poder, por ejemplo, bucear un par de veces. mm, Y uno no entiende el valor que tienen otros ecosistemas, otros entornos, hasta que, lamentablemente, lo digo también con cierta culpa, hasta que uno no lo ve, mm, hasta que tú no lo percibes, porque pasa también que hay muchos que dicen, bueno, ¿y qué tanto? ¿Por qué cuidan tanto el mar? Botemos todo para allá. Porque tú no claro. estás viendo lo que hay. Y cuando tú te Mm, ves, y en el caso tuyo fue mejor todavía porque estaba en esta tecnología, la cual envidio mucho tu experiencia, te viste rodeado de vida, ¿no? Y tú sí. dijiste, vamos en el camino correcto y tenemos que seguir protegiendo y ojalá que leyes como estas sean como una Mm. hoguera en algún sentido y que vayan avanzando y permeen todo, ¿no? Sí, de todas maneras, mira, a mí lo que me ha fascinado siempre en la vida es combinar la ciencia de nuestro equipo con la comunicación. La comunicación es importante que transmitamos información y también imágenes como esta llenas de vida, porque al final lo que mueve el mundo son estas emociones. Cuando uno ve las imágenes de Juan Fernández o de otros lugares del mundo, uno se emociona. Uno dice, este lugar es impresionante, es maravilloso, hay que cuidarlo. Y te rompe el corazón cuando uno ve
que en estos lugares a veces se pasa una red de arrastre que pesa 1 tonelada y lo pasan arrastrando y con eso se arrasa con todo a su paso. Eh, es como cuando tú ves, por ejemplo, un cazador que está en África, digamos, matando un elefante o un león o una jirafa y se saca una foto, digamos, ¿no? Realmente te da una rabia tremenda. Pero cuando uno va al mar y uno ve que, como sale en la portada hoy día del Mercurio de Antofagasta, que murieron ballenas en una colisión con barcos y que es perfectamente evitable, eso también te rompe el corazón. Lo mismo con los tiburones. En el mundo mueren más de 100 millones de tiburones al año para cortarle las aletas y exportarlas a China, porque allá es un plato de lujo, digamos, y hay mucho consumo de eso. Son cosas que se pueden corregir. Esto tiene solución, esa es la esperanza que uno tiene. Pero realmente estamos haciendo cosas que son descabelladas. Yo me pregunto, ¿cuánto costaría reproducir un ecosistema como la Antártida o como el archipiélago de Humboldt, que está en el norte, o como el archipiélago de Juan Fernández? Es imposible, eso no tiene valor. Y a veces lo destruimos para obtener una ganancia que es momentánea. Esa pesca de Orange Raffia en Juan Fernández duró 10 años, porque era tan insostenible. Son peces que viven 130 años y cuya madurez sexual reproductiva llega a los 30 años. Es inmanejable. Y perdimos montes submarinos enteros llenos de vida, que son hábitats para muchas especies, por una ganancia tan pequeña. Entonces ahí veo la conveniencia y la inteligencia que implicaría proteger ciertos lugares naturales donde estamos todos de acuerdo que hay que proteger. Es como un parque nacional. ¿Alguien diría que hay que poner una termoeléctrica o una mina en Torre del Paine? No. En el mar Nadie. ocurre exactamente lo mismo. Nadie. Estaba viendo además, tú me hablabas, por ejemplo, ahora de la muerte de ballenas, por ejemplo, que hay ciertas personas que muchas veces critican, dicen, oye, que siempre hablan de slogans y ponen ciertos animales como, más o menos como la punta de la lanza, que son más representativos. Y esto bien merece una explicación en todo caso, Alex, porque efectivamente hay ciertos animales que son muy claves. Obviamente la idea es cuidar hábitats completos, ¿no? Entornos completos, con todo lo que aquí, con todas las cadenas que hay ahí, ¿no? Pero las personas tienen que saber también algunas cosas. La ballena, en particular, entendiendo que todo ser vivo es valioso y todo ser vivo cumple una función en esta cadena, y que hay un equilibrio muy delicado, lamentablemente delicado, pero las ballenas en particular, y aquí me gustaría hacerte un pequeño apartado, Alex, para que tú también nos puedas explicar, como me toca a mí también reportear estos temas, me fascina mucho. Entonces, las ballenas, yo no he dejado de enamorarme cada día más de lo que son las ballenas, de la vida de las ballenas, de cómo se reproducen las ballenas, pero sobre todo del impacto de estos animales que son tan nobles y que son clave para combatir o seguir manteniendo el equilibrio del tema del cambio climático. Es decir, las ballenas, a mí Sí, me han explicado varias veces, son como las abejas del mar. Por lo sí. tanto, perder una ballena es clave, por favor. Sí. Bueno, las ballenas son, para empezar, los animales más grandes que van quedando, digamos, ¿no? Son tan especiales y tan emocionantes cuando uno las ve. La primera vez es inolvidable, digamos, ¿no? Eh, Fueron cazadas casi hasta su exterminio. He estado en varios lugares donde todavía quedan los restos de las compañías donde se mataban estas ballenas, incluso en la Antártida. Hay una que es famosa, en la isla Decepción, en la península antártica, que visitamos. Era una factoría donde la bahía entera estaba roja en su tiempo por la sangre de las ballenas que cazaban para extraer la grasa y el aceite, ¿no? Y hoy día, afortunadamente, se están recuperando después de muchos años. Las ballenas, claro, son muy importantes por muchas razones. Primero, por sí mismas, son una especie emblemática, bellísima y que, digamos, están en muchos casos en riesgo, digamos, pero además cumplen funciones en el ecosistema. Son mamíferos que al tener una gran cantidad de alimento, luego las fecas que ellos tienen van al fondo del mar y con eso también el CO2 es capturado y no se libera al ambiente. Entonces, cumplen funciones muy importantes para eso. Y ojalá veamos eso también en otras especies. Si uno ve, por ejemplo, las algas, que también si uno ve por todo Chile están cortando las algas porque se ha transformado en un gran negocio. Las algas también son grandes sumideros de gases de efecto invernadero y los estamos cortando. Y con eso estamos cargando la cuenta al planeta y luego a nosotros mismos.
como digo, estas son especies de pólizas de seguro que nosotros estamos teniendo y la estamos gastando. Es como tener una línea de crédito y estamos cargando toda la plata a la tarjeta de crédito, pero después vamos a tener que pagar la deuda, ¿no? Pero si nosotros guardamos, si nosotros cuidamos ciertos lugares, ciertas especies, vamos a estar mucho mejor. Si nosotros no estamos apostando a tener una vida asceta, digamos, sin celular, sin, digamos, sin auto, estamos hablando de hacer las cosas mucho mejor. Y una cosa que me ha sorprendido gratamente este año es que es cómo la ciencia logró avanzar en la solución de la pandemia. Como uno ve, por ejemplo, que hoy día estamos vacunando, más de 5 millones de personas están vacunadas, son cosas que pasaron en tiempo récord, es decir, cuando nos vimos presionados, nos pusimos las pilas entre todos, colaboramos entre los países, los laboratorios, etcétera, y encontramos soluciones. Y eso deberíamos aplicarlo a muchas otras áreas, incluyendo el tema ambiental, porque la idea es seguir viviendo con un bienestar justo, bien distribuido para todos, y evitar los problemas, como la pérdida de lugares salvajes, como la pérdida de alimentos. ¿Cuánto estamos desperdiciando como alimentos? Si al final uno dice, ¿hay tanta pobreza en el mundo por falta de alimento o porque estamos distribuyendo mal ese alimento o la riqueza? Y si tenemos un Jeff Bezos que tiene 200.000 millones de dólares, a lo mejor el problema es la distribución, ¿cierto? Entonces podemos hacerlo mejor en la medida que hagamos ciertos cambios, cambios en la manera de producir, en nuestra economía y en nuestra política, en la forma como nos organizamos como comunidad. Exactamente. Ahora da la impresión de que hay ciertos grupos que no quieren perder algunos de estos privilegios, que no quieren cambiar la forma de hacer las Pero claro, cosas hasta que ya sea demasiado tarde, porque va a afectar, ahora quizás en el corto plazo va a afectar obviamente su entrada, pero esto ya no hay opción, como hemos conversado antes. No me quiero quedar y quiero tomar un poco lo que tú dijiste, recojo el guante de la contingencia, que Alex, tú también eres una persona muy opinante, que tiene que serlo por el lugar que ocupa también. Y estás muy atento a ciertas noticias y tú pusiste de relieve lo que está pasando en Mejillones con una portada, ¿no? Para las personas que nos están escuchando, que se están sumando, estamos hablando con Alex Muñoz, él es parte y forma parte de la iniciativa Pristine Seas, que son océanos prístinos básicamente, de un programa de National Geographic espectacular. Y nos estaba comentando respecto de lo que está pasando hoy día, para que nos bajemos un poco de la generalidad, por ejemplo, y veamos lo que está pasando hoy en la contingencia, y veamos una foto terrible en el Mercurio de Antofagasta, ya que hacemos mención de eso, y lo veo también en tus redes sociales, Alex Munoz W. Vemos la foto de una ballena que está muerta y dice, tránsito marítimo pone en peligro a ballenas en Bahía de Mejillones. Algunos dirán, bueno, puede pasar que a lo mejor una ballena, que es un animal súper masivo, el más masivo del mundo, pueda chocar con un gran navío, ¿no? Y muera. El tema es que uno diría, bueno, puede suceder, es un accidente. Pero lo cierto, y aquí es lo lindo de la evidencia, que hay que darle más espacio, no hace mucho tiempo atrás, yo diría un mes y medio quizá, apareció un estudio justamente elaborado, publicado en una revista de mucho prestigio, una revista científica, donde habían logrado justamente identificar la ruta, en este caso, de muchas ballenas. Aquí están hablando de ballenas jorobadas, por ejemplo, y ballenas bird, ¿no? Y por lo tanto se había podido definir más o menos dónde estaban las ballenas, por dónde andaban las ballenas por invierno, porque muchas veces se sabe más o menos dónde están en verano. Pero en invierno, a veces acá en las costas de Chile, y corrígeme si me equivoco, es más difícil. Eso es lo que me explicaron en ese entonces los científicos. El tema es que cada vez tenemos más conciencia de por dónde andan, y era terrible porque había una especie de dibujo satelital donde se veía en un punto azul, no sé si tú lo viste, la ballena cuando trataba de avanzar por el mar, y habían un montón de puntos rojos que iban muy rápidamente, que eran puros sí, navíos. Y la ballena era impresionante como para poder avanzar con su cría, tenía que ir esquivando. Era sí, como ir, me decían, en una carretera con puros vehículos a 200 kilómetros por hora, tú tratar de cruzar eso. Ese es el mundo así que es. tiene hoy día algunas ballenas bajo el agua, y tiene que ver también con que no nos hemos puesto de acuerdo. ¿Se puede Mm. avanzar? ¿Cómo ves tú la contraparte en este lado? Claro, se puede avanzar. Este es otro de los problemas que tiene solución. Primero, imagínense el tránsito en una ciudad, digamos, ¿no? Si en una ciudad se autoriza a los autos a andar a 150 kilómetros por hora, te aseguro que van a haber cientos de atropellados al día, ¿no? Con los barcos pasa lo mismo. Si tú bajas la velocidad de los barcos, por ejemplo, si les dices no puedes andar a más de 10 nudos, las colisiones son mucho más evitables y puedes tener personas como vigía, digamos, en los barcos para ver si que hay ballenas o no. Tú puedes tomar medidas para detectar eso y no estarlas chocando. Por lo tanto, en las zonas donde
hay presencia conocida de ballenas, debería existir una obligación de reducir la velocidad para esos barcos. Segundo, los lugares donde hay una alta concentración de ballenas no deberían circular barcos. Si uno tiene, por ejemplo, un parque nacional o una playa que está llena de aves, un humedal, y tienes jeeps pasando por la arena, digamos, como a veces sucede, obviamente que van a matar a todas las aves. Lo mismo pasa con las ballenas. Si tú tienes un lugar como el archipiélago de Humboldt, donde hay una surgencia que da tanto alimento y que hace que todos los años se concentren cientos de ballenas, evidentemente en ese lugar no puedes poner un puerto. Entonces, estas cosas se pueden diseñar mucho mejor. ¿Sí? Nadie está diciendo que no haya tránsito marítimo en el mundo. Los barcos son muy importantes en todo el planeta para el transporte de carga y pasajeros, digamos, ¿no? Nadie lo desconoce. Pero hay que cuidar los lugares salvajes. Si tenemos un lugar, por ejemplo, como la Patagonia, tú no puedes poner una carretera entre medio con todo el riesgo que implica para la biodiversidad de esa zona. Por lo tanto, se crea un parque nacional. Lo mismo debería ocurrir en los lugares donde hay altas concentraciones de ballenas como el archipiélago de Humboldt. A eso voy, que esto se puede regular mucho mejor protegiendo los lugares y los otros tomando medidas en las zonas de tránsito de barcos para que no colisionen con las ballenas, reduciendo la velocidad y también teniendo formas de detectar las ballenas, que hay formas tecnológicas, incluso también con vigías humanos para que detecten las ballenas. Perfecto. Alex, hay otro tema muy interesante y que sí ahora está en la palestra, está en la agenda, está en la contingencia. Tú y muchas personas más están opinando también respecto de esto y tiene que ver con el proyecto Dominga. El proyecto Dominga que tiene, tuvo un hito interesante hace muy poco, hace muy pocas horas. Y tiene que ver, porque nosotros tenemos toda una institucionalidad ambiental, ¿no? Que justamente revisa estas materias. Y acá tenemos tribunales ambientales, ¿no? Y tenemos un tribunal ambiental en Antofagasta que ya ha anunciado, y esto es público, no es nada nuevo, no estamos descubriendo la pólvora, ¿no? Que acogieron de manera favorable la reclamación en favor, valga la redundancia, del polémico de este proyecto minero Dominga, de propiedad de Andes Iron, en la construcción de una mina en la comuna de Higuera, la región de Coquimbo. Me gustaría saber cuál es tu mirada respecto de esto, porque también te referiste a esto en tus redes. No debemos esquivar estos temas, porque son los temas de discusión en este Sí. momento. Me gustaría saber cuál es tu mirada al respecto, pero una mirada considerando que acá tenemos un tribunal ambiental, tenemos una institucionalidad que acaba de fallar. Esto es una primera instancia, pero acaba de fallar a favor del proyecto. Entonces, Sí. cuéntanos, ¿qué es lo que está pasando acá? Porque hay todo un movimiento respecto incluso internacional, ¿no? En contra de este proyecto y tenemos acá una resolución, ojo, unánime, positiva a favor. Sí. Mira, me alegra mucho esta conversación porque creo que este tema debería ser tocado de manera más política. A mí, la verdad, no me gusta mucho cuando los grandes proyectos se discuten en los tribunales. Acá se discutió porque hay una serie de ilegalidades que harían que el proyecto haya sido mal evaluado, que haya sido rechazado y luego mal evaluado por el mismo Tribunal Ambiental que lo rechazó primero, luego lo enmendó la Corte Suprema y ahora volvió a rechazarlo, llegó, perdón, a acoger lo que sostenía el proyecto Dominga, ¿no? Yo creo que acá hay que tener una discusión más de fondo y algo que sostuvimos hace muchos años, cuando en la misma zona se iban a construir unas termoeléctricas a carbón. En la misma zona de La Higuera, en la región de Coquimbo, se iban a construir 3 termoeléctricas a carbón y por movimientos ciudadanos muy fuertes se cancelaron. El tiempo comprobó que teníamos la razón. Hoy día, ¿quién construiría una termoeléctrica a carbón? Hoy día es una tecnología que está obsoleta y estamos ya descarbonizando el país y estamos cerrando las termoeléctricas de carbón. Pero en esa época se nos trataba de talibanes, digamos, de que no queríamos el desarrollo, todas esas cosas. Y eso fue hace poco, fue hace 10 años. Lo que dijimos además es que acá había que hacer una conversación en la comunidad y el gobierno para ver qué se puede hacer y qué no, porque tenemos la suerte de tener un ecosistema muy excepcional. En el archipiélago de Humboldt vive, por ejemplo, el 80% de los pingüinos de Humboldt de todo el mundo, vive en esa zona. Si nosotros afectamos esa zona, vamos a perder una especie para siempre, porque no tiene reemplazo, no tiene una población distinta de esa magnitud en el resto del planeta. Las mismas ballenas que se van a alimentar ahí todos los años. Y también hay
una actividad económica que hayan haciendo a partir del avistamiento de naturaleza, de las ballenas, de las visitas de Isla Chañaral, de Isla Choro, Isla Damas, que podría ser mucho más pujante si es que tuviera más apoyo por parte del gobierno. A lo que voy es que los países tienen que también discutir cómo quieren desarrollarse, qué cosas están dispuestos a hacer y cuáles no. Algunos dicen, bueno, la minería nos da plata ahora y empleo. Pero la verdad es que si tú ves el proyecto Dominga, que es un puerto y una mina de hierro, dice que va a tener una vida útil de 27 años. Eso es como una especie de concesión de una carretera. ¿Y qué pasa después? Se acabó el ecosistema, y se acabó la mina, y se acabó el empleo. Entonces tenemos que estar mirando mucho más allá. ¿Qué es lo que es sustentable? ¿Qué es lo que nos va a hacer poder vivir tranquilamente y con bienestar para siempre? No en 27 años, si el 27 años está a la vuelta de la esquina. Entonces, a lo que apelo es que si tenemos un lugar como este, cuidémoslo y vivamos en base a lo que es el capital de este lugar, que es la naturaleza. Es la naturaleza lo que va a dar empleo, la naturaleza lo que va a dar alimento para siempre, y la naturaleza lo que no tiene una vida útil. Si tú cuidas la naturaleza, la vida útil de esa naturaleza es eterna, digamos, ¿no? No como el proyecto minero y portuario Dominga, que tiene una vida útil reconocida de 27 años. Es una muy mala idea, sobre todo en un mundo actual, donde estamos con una crisis ambiental sin precedentes y vamos a destruir más la naturaleza. La verdad que no tiene ningún sentido, por lo tanto, en base a esos argumentos me parece que lo normal sería que se tome una decisión como país de no tocar el archipiélago de Humboldt y más bien cuidarlo para que podamos vivir de la naturaleza, sobre todo las comunidades que están ahí. ¿Qué falta en este caso? Y me imagino que este es un ejemplo de otras decisiones también que se van tomando. Falta poner sobre la mesa una mirada basada en la sustentabilidad y en la sostenibilidad a largo plazo. Falta mayor conocimiento de la clase política. Y te lo pregunto además porque tenemos dos ministerios relacionados a la materia. O sea, por un lado tenemos el Ministerio de Medio Ambiente, que sabemos cuál es su misión, ¿no? Pero como segundo punto, tenemos un Ministerio de Ciencia ahora. Entonces Sí, uno esperaría que todo se articule sobre, o cada día más al menos, sobre la evidencia. Y si hay algo que tenemos en Chile, para las personas que están conectadas con nosotros, es que tenemos científicos y científicas de tremendo nivel. O sea, se lucieron en la COP25 sacando un montón de material, la guía de cambio climático, tenemos un montón de datos. Científico antártico, perdón, somos potencia antártica. Tenemos científicos que son especialistas en cambio climático. Por lo tanto, me imagino que tenemos datos para esto que tú me acabas de comentar, que aquí tenemos una vida útil de 27 años de un proyecto y que una vez que se cumpla esa fecha de vencimiento, probablemente ese vencimiento también genere un vencimiento en el entorno. así Por lo es. tanto, acabamos con un ecosistema. ¿Qué Claro. pasa? ¿Qué falta? Si tenemos esos dos ministerios, Mm. tenemos el conocimiento. Es que, Daniel, esto es muy importante porque acá hay un problema muy profundo que tiene que ver con el poder. Son proyectos muy grandes, de mucho dinero. Tal como era Hidroicén, ¿se acuerdan de Hidroicén en la Patagonia, que también era un proyecto multimillonario y que finalmente fracasó y que hoy día nadie lo echa de menos porque habría sido casarnos con algo que no iba simplemente a subir el precio de la energía en vez de bajarlo? Eh, con Dominga pasa lo mismo, y cuando uno ve la ausencia del Ministerio de Medio Ambiente, esa omisión, digamos, ¿no? Y también del Ministerio de Ciencia, es porque no tienen ningún poder. Las discusiones acá se dan de otra manera, con dueños de los capitales detrás de estos proyectos que son muy influyentes, influyen en la política. Por eso acá, perdón, que te lleva a una discusión muy profunda que tiene que ver con cómo se toman las decisiones. Es muy difícil tomar una decisión libre, una decisión en base a una conversación, cuando una de las partes tiene el poder de financiar a los que toman las decisiones, a los candidatos a parlamentarios, al alcalde de la zona, de la higuera, eh, pagarle a las comunidades para que no se opongan, porque eso ocurre. Yo he visto contratos, digamos, he visto muchos contratos donde, por ejemplo, un sindicato de pescadores dice, vaya, yo recibo esta plata, a cambio me comprometo a no oponerme a este proyecto en el sistema de evaluación de impacto ambiental. Eso lo he visto. Entonces, lo que se está distorsionando también es un debate que debería descansar primero sobre la información científica disponible y segundo sobre la expresión genuina de las comunidades sobre qué tipo de destino quieren darse. Entonces, es muy difícil tener ese diálogo con este desnivel de poder. Y por lo tanto, ¿qué pasa? Que estas cosas terminan en los tribunales. ¿Por qué termina el proyecto Domingo en los tribunales? Porque ellos se han abierto paso de una manera que me parece
que no es totalmente honesta, y lo único que queda para las comunidades es decirle a los tribunales, por favor, protéjame. Nosotros tenemos toda esta información, nos oponemos a esto, y el tribunal tiene que corregir ese desnivel de poder. Pero lo normal sería, volviendo al punto original, lo normal sería que nosotros habláramos de esto. Que Chile diga, ok, nuestra vocación es la naturaleza, es lo que más trabajo nos ha dado en el último tiempo, lo que más satisfacciones nos está dando y que además tiene más proyección en el tiempo, porque la minería va a tener una vida útil definida, y ya no les quedan espacios. Para terminar la respuesta, una de las cosas que a mí me sorprendió de muchas empresas mineras hace algunos años es que ellos estaban proponiendo tirar los relaves al mar. Tenían toda una iniciativa para tirar los relaves al mar, porque los yacimientos de cobre que van quedando en el país, los más grandes, están en la zona central, donde está la competencia por usos y por el espacio, que ya no hay lugares donde poner los relaves, y querían tirarlo al mar. Ese tipo de malas decisiones tenemos que detenerla, y para eso es importante tener más participación política, más información disponible, y también, obviamente, recursos a los tribunales en último caso. Alex, mira, la verdad es que tengo un montón de otras preguntas porque este es un tema súper, súper interesante, pero también nos debemos al público, a las personas que nos están viendo a esta hora a través de Puerto de Ideas, ¿no? Esta iniciativa que de verdad rescato muchísimo porque este mismo tipo de discusiones que estamos teniendo acá, la idea es que se tome en la agenda, pero las personas tienen que saber estos temas, tienen que saber lo que está pasando. Entonces, este tipo de festivales de ciencia, de tecnología, de divulgación, son clave también para mejorar un poco el contenido de la discusión, ¿no? Sobre todo entre las nuevas generaciones que tienen un clic distinto, ¿ah? Vienen con un chip distinto, vienen seteados para el cambio, y eso me encanta, sobre todo en temas de medio ambiente, pero el único temor que yo tengo con esta generación, de la cual me siento parte un poco, para sentirme un poco joven, es que a veces me doy cuenta que en redes sociales también estos debates están cargados de eslogan, están cargados un poquito de desconocimiento, y también de como una cierta aversión a leer un poquito más. Es decir, cuando tú escribes un poco más de la cuenta, mucho texto, es lo que te dicen los más jóvenes. No, mucho texto. Y a veces esta Toda la cosa razón. tienes que poner la atención, tienes que leer un poco más, tienes que aprender. Lo interesante de esto es amar nuevamente el conocimiento, amar aprender cosas nuevas. Eso no hay que perder la capacidad de impresión. Ya, no la tengo más. Vamos con Totalmente las de acuerdo. preguntas, Alex, porque son para ti. Súper. Mira, ponerlas con respuesta más o menos corta porque nos quedan pocos minutos. Entonces, Ernesto pregunta hasta ahora, ¿la pandemia puede ser consecuencia de cómo hemos depredado a los animales? Lo revisamos un poco, pero dale. Sí, absolutamente. La pandemia es una enfermedad que se transmitió de animales a los humanos, producto de mal manejo que hemos tenido de la humanidad y su relación con el medio ambiente. Fue, digamos, traspasada en mercados en China, donde se venden animales salvajes, básicamente pangolines, y también pangolines que han estado en contacto con murciélagos. Se cree que el murciélago era el que tenía el virus del COVID-19, se transmitió al pangolín y luego del pangolín a los humanos en un mercado. Pero además, si uno empieza a invadir selvas, por ejemplo, bosques, esas selvas y bosques tienen de todo, tienen muchas especies, y entre ellas también hay ciertos virus. Y si nosotros empezamos a invadir esos lugares, vamos a estar mucho más expuestos a enfermedades que vienen de esos bosques. Así que una buena garantía para evitar futuras pandemias es también invertir en cerrar esos lugares silvestres que van quedando. Exactamente. Y además, un complemento, el pangolín, que es el animal más traficado del mundo y es como una Sí, especie de delicatessen basado en no sé qué conocimientos sí. ancestrales, y que también es parte del problema. Antonia pregunta ahora, Alex, y este tema es muy, muy, muy interesante, quizás un poco tabú también en las discusiones, porque es impopular. Dice, la sobrepoblación. La sobrepoblación es un problema muy importante sobre esto. Dice, se ha visto Sí. una solución al respecto y esto es un debate mundial. Exactamente, yo creo que las poblaciones están creciendo de manera exponencial, somos ya más de 7.500 millones, vamos a ser 9.500 en el año 2050, y los recursos son limitadísimos para poder alimentar a esa población, y también, imagínense la huella de carbono de esa población. Así que yo, la verdad que es una posición ya personal, no institucional, soy partidario, digamos, de buenos controles de natalidad, de favorecer derechos sexuales y reproductivos, que las personas puedan cuidarse, y que tengan todas las herramientas y educación al respecto para que puedan tomar sus decisiones libremente.
Yo no soy nadie para decirle a alguien que no tenga más hijos, pero mi impresión es que cuando hay más educación y más métodos para poder controlar la natalidad, las personas tienden a usarlos. Oye, impresionante. Ese es un tremendo tema que da para otro panel completo de discusión, el tema de la sobrepoblación, el tema de cómo también a ¿Sí? raíz de eso mismo hemos ido depredando ciertos ecosistemas, porque la Tierra es finita, los Así recursos son es. finitos y no alcanzan para todo. O sea, perdón, mal dicho, no alcanzan para la distribución que tenemos hoy día. También eso es interesante decirlo, ¿no? Podrían alcanzar para todo, tendría que haber un modelo más sustentable, pero insisto, tenemos para mucho rato más. Gabriela pregunta, que también tiene que ver con lo que habíamos hablado antes, ¿no? De la contingencia. Dice, ¿de qué manera la evidencia científica eh, podría ser vinculante en las decisiones que toman los estados? Bueno, yo creo que es una obligación de cualquier funcionario público o también de jueces de que las decisiones estén basadas en argumentos, ¿no? Y esos argumentos tienen que estar fundados también en hechos. La ciencia nos provee de esos hechos, digamos, ¿no? No pueden haber decisiones basadas simplemente en arbitrariedades o prejuicios. Y por lo tanto, lo que uno esperaría de un gobierno, de un sistema de evaluación ambiental, es que la ciencia sea considerada. Así que me parece que de todas maneras, de ese punto de vista, la ciencia es un componente obligatorio del manejo del medio ambiente, del manejo de los recursos naturales y también de las decisiones para proteger ciertos lugares. Un ejemplo nomás, el manejo pesquero, que siempre fue tan deficiente en Chile. En Chile hemos depredado mucho nuestro mar. Antes era básicamente un manejo político, ¿no? Las autoridades políticamente decían cuánto se puede pescar y eso implicó que 75% de las pesquerías se sobreexplotaron. El Jurel en el norte de Chile fue uno de los más dramáticos, donde bajó las capturas de 4,5 millones de toneladas a 200.000 toneladas en 10 años. Hoy día, las decisiones sobre las cuotas de pesca están basadas en comités científicos que reciben informes y se hace una estimación sobre cuánto se puede pescar para no poner en riesgo esa pesquería. Entonces, hay un buen ejemplo de cómo la ciencia es considerada dentro de las decisiones de manejo de explotación, digamos, de recursos naturales. Te agradezco, Alex, la respuesta bien breve en este sentido. Sé que te cuesta porque hay un montón de cosas que puedes decir al respecto, pero estamos tratando de ser ahí, lo más sintéticos ahí está el posible para poder... desafío. Exacto. Me preguntan, y esto es interesante, dice, ¿es necesaria la creación de una institucionalidad supranacional para que se logren consensos y se puedan cumplir quizás ciertas regulaciones? Sí, sobre todo en el mar. En el mar, primero tenemos las jurisdicciones nacionales, y por lo tanto los países son responsables de lo que ocurre en las primeras 200 millas marinas. Eso es bueno porque nos da la posibilidad de hablar con los gobiernos para que puedan controlar estos lugares. Por ejemplo, la Armada hace control de la pesca ilegal. El Servicio Nacional de Pesca también tiene, bueno, con menores recursos, pero también tiene una competencia al respecto. No siempre funciona bien, no todos los países funcionan bien, pero yo diría que, por ejemplo, en Chile la Armada funciona bastante bien en esos términos y destinan bastante recursos, además que hay tecnología satelital, etcétera. ¿Qué pasa después de la milla 200? Bueno, ahí es la ley de la selva, hay flotas de todos lados, muchas de ellas están subsidiadas desde Asia y Europa. Ujú. No sé, si uno ve un mapa satelital, ve que hay barcos chinos, hay barcos rusos, hay barcos españoles, están todos pescando en alta mar los mismos recursos y eso ha sido muy difícil de regular. Afortunadamente hay avances y existen lo que se llaman las organizaciones regionales de pesca, que son organizaciones de varios países en zonas del océano. En este caso hay una en la que Chile es parte, que es la del Pacífico Sur. Y ahí ha funcionado relativamente bien para regular la captura del jurel. El jurel le dimos todo, sobre todo Chile le dio como caja al jurel y se sobreexplotó. Pero hoy día hay cuotas internacionales de pesca donde se dice, ya, Chile puede pescar tanto, Australia tanto, Nueva Zelanda tanto, y así tienen que respetar eso. Y el jurel se ha ido recuperando, afortunadamente. Pero ha sido difícil. En el Atlántico, por ejemplo, está muy deficiente la regulación. También hay una de estas ORPs, Organizaciones Regionales de Pesca, para regular el atún, pero es muy difícil. Hay mucha plata también involucrada y las flotas chinas que pasaron por Chile hoy día están en el Atlántico depredando ahí frente a Argentina. Ellos pescan calamar y merluza también. Oye, pero Eh, mire, yo vi una foto en todo caso, Alex, para también compartir un poco tu respuesta de, me parece que eran fotos, no sé si eran satelitales o eran fotos como de noche, parecían fuegos artificiales, es decir, se veía el sí, mar claro. oscuro y eran un montón de luces, cada una de esas Sí, luces, que eran cientos, eran barcos pesqueros, sí, chinos.
Entonces, en ese sentido, todo lo que tú nos estás comentando de ir logrando quizás consensos, colaboración, que es la única clave, porque estos problemas ya no son locales. Este Mm, efecto local es un efecto en cadena, ¿no? Y es un efecto mundial. Si esa es la gran dificultad. Si fuera sí, solamente un claro. país, sería fácil atacar el problema, pero no, es todo junto o nadie. Entonces, estos consensos, como estaba preguntando justamente acá, una persona que está conectada, Gabriela, eh, chocan con los intereses de los gigantes. Estoy pensando en dos gigantes, básicamente. Estoy pensando en Estados Unidos y estoy pensando en China. Claro, mira, no hay sector más conflictivo que el sector pesquero. O sea, si, para empezar, si uno ve la historia de la ley de pesca en Chile nomás, es la ley que históricamente ha tenido más indicaciones, porque despierta una serie de intereses y de pasiones muy, muy grandes. En el caso de China, claro, esas fotos fueron tomadas en el Atlántico y ellos encienden sus luces porque así atraen a los calamares. Por eso que en la noche están todos los barcos con sus luces encendidas. Y son verdaderas ciudades flotantes, a veces hay 500 barcos. Es muy difícil de regular porque China es China. O sea, esto volvemos a nueva, nuestra cuestión sobre el poder. Acá, claro, uno puede tener la razón, pero hay países que se imponen sus términos y que también como subsidian a las flotas, es muy difícil para ellos volver atrás. Ellos pierden plata, pero los conflictos sociales y también las presiones empresariales, cuando se le quitan los subsidios, son muy grandes. Esto es lo mismo que pasa con la agricultura en Europa y también la pesca en Europa. Sectores subsidiados, que cuando se les van a quitar los subsidios, la verdad es que el nivel de conflicto es muy grande. Cortan carreteras, todo lo hemos visto en Europa cuando los agricultores le empiezan a quitar los subsidios. Y hoy, en el año, al año, en el mundo, 20.000 millones de dólares se gastan por los gobiernos en subsidios pesqueros, que solamente van a apoyar estas industrias. Que si tú le quitas los subsidios, la mayoría no sería rentable. Eso nosotros ya lo hemos calculado. Si ellos tuvieran que ganar plata en base a lo que hacen, existiría menos de la mitad de esos barcos en alta mar. Y solamente están en alta mar y vienen desde China, desde tan lejos, porque reciben subsidios para comprar combustible, para tener puertos, etcétera. Incluso a veces pagan a países más pequeños para tener puertos exclusivos para los chinos en otros lugares. El problema uno piensa también en la sustentabilidad. Yo no sé si, y no tengo los datos, no tengo la evidencia tampoco en las manos para decir si, por ejemplo, la especie que ellos están persiguiendo, que en este caso tú nos decías es el calamar, no Mm. sé si este tipo de pesca tan masiva, ¿no? Está poniendo en peligro o no la especie. Quizá ellos Mm. también tienen sus propios datos, no lo sé, no lo domino en lo particular, Siempre pero claro, uno hay podría cadenas. creer que no, ¿no? Claro, hay cadenas digamos, tróficas, digamos, es decir, los alimentos, los animales siempre son alimentos de otro animal, digamos, ¿ah? Hay siempre un predador, ¿no? Y cuando tú eh, sobreexplotas una eslabón de esa cadena, sufre el siguiente porque va a ser depredado, y el anterior, digamos, el que está más arriba porque ya no tiene alimento para sobrevivir, que también uno de los problemas que tenemos con los tiburones. Por ejemplo, los tiburones comen muchos peces, digamos, que están en el mar, y esas peces nosotros los estamos capturando para hacer harina de pescado, por ejemplo. Y cuando ya no hay alimento, bueno, se empiezan a morir nomás. Y eso pasa, ese es el gran drama que hay con el mar, que ya tenemos un nivel de desbalance tal que ya eh, recuperar esto es como arreglar un reloj, digamos. Tú mueves un engranaje y el tiro los otros empiezan también a moverse y es muy difícil volver a ese balance. Y una de las grandes formas de volver a ese balance es creando parques marinos. Parques marinos donde dejes que el ecosistema se recupere, se sane, empiece a brotar, digamos, la vida, empieza a volver a ser como era antes. Y lo bueno es que cuando tú tienes un parque marino y lo dejas ser así protegido por 10 años aproximadamente, se ha demostrado que la abundancia de peces crece hasta un 500%. Y Sí. eso beneficia finalmente al sector pesquero. Si hay, siempre hemos tenido el mismo debate con el sector pesquero, que ellos dicen, no, nos van a perjudicar. Nosotros le decimos, no, te estamos ayudando a poder pescar para siempre, porque si tú sigues así, solamente vas a agotar tu recurso, como ya lo hemos visto. Pero si tú proteges, alrededor de los parques marinos la vida empieza a derramarse, digamos, empieza a salir, vas a poder pescar mucho más que antes. Y además tiene el beneficio de mitigar mejor el cambio climático y vas a tener más alimento y más empleo. Entonces, se gana muchísimo con esta medida de protección como los parques. O sea, en el fondo ustedes deberían decirle ahí, oye, de nada, te estoy ayudando porque Claro, exactamente. nosotros te vamos a convertir en un negocio sustentable y sostenible en el tiempo.
Sí. Alex, te quiero agradecer por participar en este panel, en esta conversación del Festival Puerto de Ideas, que insistimos en rescatar la relevancia que esto tiene para el debate, para la reflexión, para la entrega de contenido de calidad. No digamos entonces desde la trinchera de la conservación medioambiental, digamos desde la vereda de la conservación Ah, ambiental. ¿Te muy bien. parece? Me encanta eso. Te agradezco a Perfecto. ti, Daniel. La verdad que es súper necesario conversar. También dando espacio para escuchar, creo que es súper necesario. Y claro, no perder de vista los objetivos. Estamos en una crisis grande, pero entre todos la podemos resolver. Creo que eso es lo importante. Así que hay que pasar un poco de esa trinchera y ese eslogan, digamos, a poder construir soluciones, porque si nos ponemos las pilas, la verdad es que podemos vivir mucho mejor sin estas amenazas que hoy día nos están afectando tanto, y digamos que estamos lamentando, como el coronavirus y también el cambio climático, que causan mucho dolor también en la gente. Así es, y todos podemos hacer algo con decisiones inteligentes, con activismo, con todo esto también es política, por quién votamos, por cómo consumimos. Las personas podemos hacer todas juntas también pequeños cambios para hacer cambios, valga la redundancia, en el mediano y en el largo plazo. Alex Muñoz, director de Pristine Seas para América Latina, parte también de National Geographic. Queremos agradecerte tu participación, de verdad es muy valiosa que nos hayas compartido tu tiempo en este contexto de pandemia. Esperamos que estés muy bien también tú y tu familia, que se sigan cuidando también todos y todas que nos están viendo hasta ahora acá en el Festival Puerto Ideas, en esta transmisión, contenido que va a quedar disponible también para todos ustedes. Muchísimas gracias y llegamos al final de este panel. Sigan con este contenido de calidad en Puerto Ideas. A nombre de Alex, a nombre mío, nos despedimos. Que tengan una muy buena tarde. Chao, chao.